Mi invitada esta noche es Gloria Reyes, directora general de Supérate, las ayudas sociales del gobierno. Hay unos bonos por el caso de Yetzel, ya con un informe de Onespia y los peritos expertos que contrató el gobierno dominicano para entender todas estas preguntas que hay respecto de cómo este país recibió cientos de víctimas entre muertos y heridos a los que todavía no hay respuesta, pero hay procesos legales. Gloria, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Yulisa, una vez más por aquí, siempre contenta. Bienvenida a su casa. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo está Supérate? Bueno, Supérate está siempre con muchas cosas. Nuestra institución es una institución de respuesta, de protección, de atención y el trabajo nunca para, o sea que siempre estamos en diferentes acciones. Tenemos unas tareas que son permanentes, que son las de siempre, los subsidios, los programas de acompañamiento y eventualmente suceden situaciones como la que aconteció con Yetzel y tenemos que activar los mecanismos de protección social del Estado. En este caso muy particular, el gobierno dominicano en su rol de apoyo y acompañamiento, sobre todo a víctimas donde hay menores de edad. Sabemos que esta tragedia afectó a cerca de 179 niños que dejó en estado de orfandad, de los cuales 34 perdieron su padre y su madre. Y por esto el gobierno de manera muy acelerada tuvo que activar un mecanismo de respuesta y acompañamiento sociofamiliar a estas víctimas. En esencia se realizó un protocolo interinstitucional que vincula al Ministerio de Salud Pública por toda la línea de apoyo de salud mental. Por otro lado, el CONANI, con lo que tiene que ver con la guarda y la protección de los menores de edad. Y en el caso de Supérate, en lo referente a todo el acompañamiento social y de apoyo a estas familias. En el caso de CONANI, quiero que detengas un momento ahí, porque tú conoces el proceso de todo lo que ha hecho el gobierno. Cuando hablas de CONANI, bueno, Supérate se encarga de dar estos bonos, de ayudarlos, de ver la necesidad económica o social que tenga cada una de esas familias, pero en el caso de CONANI, ¿qué tipo de intervención tiene CONANI? Bueno, CONANI, recordemos que en el caso de menores de edad en orfandad, tiene el deber de asegurar y garantizar la protección de estos menores de edad. ¿Pero se los lleva a los hogares de CONANI o no? No. Ese sería el caso extremo. Eso sería ya en algún caso que pudiera darse. Hasta ahora no se ha dado porque todas las familias han recibido a estos menores de edad, o un abuelo, una abuela, un tío, una tía, algún pariente. Pero para fines legales, el CONANI es quien autoriza y quien da, a final de cuentas, el seguimiento para quién va a ser el tutor y la guarda de estos menores de edad. Debe existir esa supervisión y este acompañamiento de cara a estos menores de edad. Entonces, en la comisión que visitó a estas familias, a las 232 familias que fueron las que intervenimos en estas comisiones conjuntas, iba un abogado, un asesor legal para identificar cualquier necesidad de esta familia de orientación a los pasos para el proceso de guarda y custodia de los menores de edad. ¿Por qué el gobierno tiene que dar un bono de solidaridad? Que es la pregunta que mucha gente se hace, que nos han preguntado a nosotros, y nosotros te transferimos la pregunta a ti, cuando sabemos que es un caso donde se supone que los dueños de una propiedad privada debieron prever, proteger y salvar situaciones que su propiedad creó. Por una razón muy simple. Han pasado 2 meses y esas familias aún no tienen respuestas. Esas familias tienen necesidades inmediatas que hay que atender y el Estado es quien debe garantizar proteger a los ciudadanos ante una situación de calamidad pública como es esta. ¿Qué hacemos? Los niños tienen que comer, tienen que ir al colegio, tienen que pagar transporte, tienen que pagar casas. Hay mucha gente de las víctimas que viven en casas alquiladas, porque sabemos que en nuestra sociedad hay una manera en que se vive hacia afuera y otra manera que se vive de tu casa hacia adentro. Tenemos una forma de cultural de que nos vemos de una manera hacia afuera y en nuestro interior somos de otra manera. Entonces, la realidad de muchas de estas familias es que hay necesidades importantes y sobre todo, Yulisa, cuando tú pierdes tu papá y tu mamá y tú eres un menor de edad. En el caso de familias donde hay 4 menores de edad, toda la familia que tú tienes pudiente que te puede agarrar 4 muchachos, yo pienso hoy en mí. Y yo tengo un niño menor de edad, un niño de 2 años, mi hijo tiene 2 años. Yo digo, si a mí me pasa, Dios me libre, algo, y mi esposo también. Quizá mi mamá, pero si no estuviera mi mamá y mi suegro, entonces
uno se pone en ese lugar y uno se da cuenta que claro que el Estado tiene que intervenir, el Estado tiene que actuar, tiene que identificar si la familia requiere la asistencia del Estado. Ahora, si no la requiere, perfecto, pero tenemos de 232 familias que visitamos, 205 pidieron el apoyo económico del Estado. O sea, vemos que hay una necesidad real. Además, hay familias donde hay sobrevivientes que quizás no han podido o ya han gastado sus recursos en lo que son los medicamentos, la atención médica o las secuelas o estar inactivos sin trabajar. O sea, esta es una tragedia que tiene muchas secuelas. Entonces, evidentemente, el Estado debe actuar. No podemos esperar a que la justicia o a que el interés privado que tenga o no responsabilidad en esto actúe, sino que el Estado tiene que activar sus protocolos. Cuando estos procesos ya de cara a la reparación sucedan, quizás han pasado 5, 6 meses, 2 meses, 1 mes, ya tenemos 2. Y esa es la realidad y por eso es la importancia de que el Estado haya actuado de manera inmediata, porque primero toda la respuesta in situ, vimos todo el operativo que el Estado en sus múltiples funciones realizó, pero luego la primera visita con psicólogos que realizamos a estas familias fue el miércoles santo. El miércoles santo, 25 comisiones donde habían psicólogos, trabajadores sociales y asesores o abogados en materia legal para los menores de edad, visitaron las primeras 40 familias. Incluso muchas, yo que estuve pendiente y dando mucho seguimiento a los equipos de trabajo, muchas de las familias estaban en las misas de los fallecidos, que íbamos a visitarlos, cuando íbamos a visitarlos, que nos decían, no, vamos de camino a la misa, vaya la semana que viene. O sea, el Estado asumió su responsabilidad y actuó de manera diligente. Una gente dice, bueno, Gloria, han pasado 2 meses y no le han pagado el bono. Evidentemente tenemos que identificar primero una evaluación socioeconómica y familiar. Primero un diagnóstico de la situación emocional de la familia, porque yo no podía a donde una familia ofrecerle algo si no hay una estabilidad emocional. Había que esperar un tiempo prudente de estabilidad, de duelo, que había que respetar. Luego de eso, el SIUVEN ha tenido que hacer entrevistas a estas familias porque hay que llevar un trámite de una evaluación de una ficha de emergencia que se llama FIBE, y entonces es el SIUVEN que nos envía los casos para ser incluidos, pero luego de eso tiene el banco que sacarle la cuenta. O sea, hay un procedimiento, no es que tú le vas a entregar dinero en efectivo a la gente, eso no funciona así. Por eso se ha tomado este tiempo, pero ya esta semana se hizo el pago del primer grupo de familias, de las primeras 30, de estas 205 familias, porque ya hemos evaluado más del 50%. Ahora, una parte está en trámite de la creación de su cuenta y aprovechamos para decirle a esas familias que aún no han creado su cuenta, que la estamos contactando vía telefónica para que descarguen el aplicativo de reservas de Mío Banreserva, que es el método de pago, porque necesitamos que tengan el aplicativo en su teléfono para que puedan recibir la transferencia. A veces la gente desconfía, ¿será verdad? ¿Será mentira? Y me están llamando por teléfono. Pero ya hicimos estas visitas, ya se llevó un personal para que les explicara cómo es el procedimiento. Ahora nos falta una fase muy pequeña y muy corta que va a permitir que el resto de familias que faltan puedan recibir este apoyo. Gloria, ¿cómo se definió o cómo se decidió el monto de los 30,000 pesos y cuáles eran las condiciones para que estas 205 familias calificaran para ese bono? Y el bono de emergencia es un método de apoyo temporal que establece el Estado Dominicano. No es algo que creamos para el YETSE, sino que es una respuesta que está institucionalizada, que existe. Este bono se activa en diferentes circunstancias, que son circunstancias no esperadas, como una crisis sanitaria, que pudiera ser una pandemia, como una catástrofe natural, como fue con la tormenta Fiona, o en una situación de choque económico, como fue el cierre de la frontera. En todos estos eventos, incluyendo un evento de calamidad pública, como fue la explosión de San Cristóbal, en todos estos eventos el Estado ha activado el bono de emergencia. ¿Con el mismo monto? No. El bono de emergencia, de acuerdo a las circunstancias, a la coyuntura y al contexto de este momento, establece los posibles montos. En el caso de Fiona se activaron desde 5,000 a 15,000 pesos, me parece, de acuerdo al nivel de afectación que tenían las viviendas, que tenían las familias. En este caso, al ser una población más reducida y también una situación donde hay muchos menores en desprotección sin tener ingresos para manutención, porque en el caso de que fueran personas adultas, pero estamos hablando de fallecidos, que eran
proveedores de menores de edad y de adultos mayores también, y de personas con discapacidad, porque tenemos menores con discapacidad en estas familias, tenemos adultos mayores que en condición de discapacidad que también fueron afectados porque quien proveía sus ingresos era su hijo o su hija. ¿Cuántos niños en condición Tenemos de cerca de discapacidad? 9 niños con condición de discapacidad en las familias que hemos levantado, y adultos mayores, me parece que hay más de 30 que eran dependientes. Entonces es un drama complejo, es una situación que tiene muchas características. También hemos identificado, en el caso de los hombres, más de una familia. Eso es algo que ha sido una situación que ha sido en una proporción importante, cerca de un 25% de los hombres que hemos identificado tiene más de una familia. Entonces en el territorio hemos logrado que los abuelos, que... De los fallecidos, de entre las víctimas, los caballeros, algunos tenían múltiples familias. Entonces hemos tenido que trasladar. ¿Y a quién se le da el bono? ¿A las dos familias? Tenemos que atender a todas las familias, porque son todas las familias que requieren este apoyo. Entonces esas son de las casuísticas que uno, cuando se va adentrando en cada caso, en cada territorio, va identificando. ¿Se sabe cuántos caballeros tenían más de una familia? Como el 20 y pico por ciento, el 25% más o menos. O sea, que tenían varios hijos con varias madres. Entonces eso también te complejiza, te multiplica. Entonces el tema del monto se tomó como una referencia de los ingresos de un salario mínimo aproximado, poquito más. Ese fue el criterio para elegir estos 30,000 pesos. Es hasta 6 meses, porque el bono de emergencia solo permite una activación hasta 6 meses. Tenemos un manual operativo que es el que norma toda la implementación del bono de emergencia, y esta guía de implementación solo nos permite activar hasta 6 meses. Luego de pasar estos 6 meses, el sistema de protección social, en este caso Supérate, hace evaluaciones de la familia y ahí puede identificar si hay una necesidad de otro tipo de intervención que se requiera para apoyar a la familia, porque evidentemente ya es algo que el Estado tendrá que darle seguimiento a esta familia de manera permanente, sobre todo donde hay menores de edad. ¿Qué tipo de ayuda podría brindarle el Estado y hasta qué punto le corresponde al Estado, sabiendo que esta es una situación, digamos que de acción privada, que en algún momento tiene que tener consecuencias de protección para estas familias? Y si en ese momento que haya una definición por parte de las autoridades de justicia, ¿cesaría la ayuda o no cesaría? ¿O qué pasaría? El Estado tiene una responsabilidad que no es una responsabilidad que concluye, es una responsabilidad que permanece mientras el ciudadano requiera el apoyo, porque si tú no lo requieres, pues ya el Estado no tiene que intervenirte. Pero si tú eres menor de edad y necesitas, porque no solo es recursos económicos, hay que saber que los servicios públicos son muy diversos y amplios, desde un seguro de salud, por ejemplo. Imaginémonos que en una de estas familias, un menor de edad que estaba bajo la responsabilidad de su padre como beneficiario de su seguro de salud privado, de una ARS privada, ya no tiene el seguro de ARS privado. Al efecto es así. Correcto. Varios de esos niños se iban a quedar sin seguro. El Estado le amplió hasta 6 meses esta cobertura como beneficiarios de este seguro. Pero luego que se pase este tiempo, porque es lo que la ley permite, luego que pase este tiempo, estos menores de edad, si no tienen un adulto donde puedan ser dependientes de un seguro, no podrán estar cotizando en ese seguro. Entonces tendrán que entrar al seguro subsidiado del Estado. Entonces eso es un servicio que el Estado le está dando y que será permanente hasta que lo necesite, al margen de cualquier proceso privado que se concluya, porque no sabemos si sus familiares le van a contratar un seguro privado, esos menores de edad. Entonces el Estado tiene que estar ahí para responder. Supongamos que esos menores de edad no pueden continuar con la colegiatura, el pago de la colegiatura. El Estado tiene que intervenir, porque no se van a quedar sin ¿Qué pasaría en ese caso? ¿El Estado paga la colegiatura de los colegios donde previamente ya estaban esos niños o los pasa al sector Eso público? es algo que debe analizar el Ministerio de Educación, que debe sopesar. Yo no me atrevería a aventurarme una opinión sobre eso, porque no es parte de nuestra rectoría de la política. Ahora, ¿qué si nosotros tenemos que hacer? Enviar y dar seguimiento a las sectoriales de gobierno que se encargan. O sea, como protección social, ¿qué es lo que yo hago? Yo soy un acompañante de esta familia en todas sus problemáticas y necesidades, y los vinculo como puente a las sectoriales de gobierno, que son las
dueñas de la política. En el caso de educación, el deber nuestro con nuestros trabajadores sociales es de referir a educación. Mire, tenemos este caso, este menor de edad, con estas circunstancias y características, ¿qué se puede hacer o qué puede hacer el ministerio? Y el ministerio nos responde, bueno, lo que haremos es esto, esto y esto, pero ya es una responsabilidad del Ministerio de Educación. Lo mismo con el caso de salud, tenemos casos de salud mental. SNS tiene sus unidades de atención en las provincias, en las diferentes provincias, se refiere para que se le dé el seguimiento domiciliario o asistencia en alguno de los centros de servicio público, pero es con el seguimiento de nosotros y el acompañamiento, pero cada sectorial, cada institución o cada dueña de la política pública es la que tiene la responsabilidad de implementar. Gloria, para los que se preguntan qué tanto dinero tiene el Estado para mantener la política de subsidios, ¿de cuántos subsidios estamos hablando en sentido general? ¿Y a qué tipo de servicio van dirigidos? El gobierno tiene múltiples subsidios, no solamente los subsidios directos, como es el caso de los de Supérate, que son transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, pero tiene desde subsidios a la producción agrícola, subsidios al combustible, hay una diversidad de subsidios. Ahora, los subsidios directos, que son los que se manejan desde la parte social, estamos hablando de una inversión anual en el último presupuesto de unos 54 mil millones de pesos en transferencias. Y en todo lo que tiene que ver la diversidad de subsidios, eso se incluye ahí, el de los alimentos, que es Aliméntate, que es el que está en la tarjeta, que es el subsidio mayor, que ese tiene una inversión anual en este último presupuesto de 29 mil millones de pesos, 29.500 y tanto. ¿Eso equivale a cuánto de modo unitario? 1.650 pesos por familia. Por familia. Pero luego están los subsidios no condicionados, que está bono gas, bono luz, que esto no tiene el mismo universo de beneficiarios, pero tiene una cantidad importante de beneficiarios. En el caso de bono luz estamos hablando de unos 700.000 beneficiarios, en el caso de bono gas 1.300.000. Estoy diciéndolo de memoria, pero son muchos datos, pero es aproximadamente eso en sentido general. Y luego están los subsidios escolares, ahí tenemos una población más pequeña, que son los subsidios para la permanencia en la escolaridad, que junto al Ministerio de Educación estamos trabajando. Y esto tiene, por un lado, unas 70.000 familias y por otro lado, 98.000 familias. 60.000 y 98.000 familias. Las de bachillerato, que son 98.000 familias, y las de básica, o de educación, sí, educación primaria, son unas 60.000. Ahora queremos trabajar en fortalecer este subsidio porque hay mucho que tiene que ver también de la deserción escolar con los embarazos en adolescentes y las uniones tempranas. Hay dos problemáticas en la deserción escolar principales. En el caso de los niños es el trabajo, los varones comienzan a trabajar siendo adolescentes y dejan la escuela. En el caso de las niñas se embarazan o se casan o se unen, como popularmente se dice, y también dejan la escuela. Entonces la idea que estamos ya pensando un poco con más profundidad junto al Gabinete de Niñez, con el apoyo de UNICEF y el Ministerio de Educación, es diseñar un acompañamiento especializado a estas familias que tienen este apoyo económico para que logremos reducir esa brecha de deserción por estas diferentes casuísticas. En el caso de los varones, por el tema laboral, y en el caso de las niñas, con lo que tiene que ver con las uniones tempranas y embarazos, y por eso los clubes de chicas, que es el programa de acompañamiento para las niñas que llevamos desde Supérate, ha sido una herramienta muy efectiva para articular estas acciones de acompañamiento sociofamiliar a las menores de edad de 11 a 17 años. Estamos trabajando para ahora crear los clubes de chicos, porque evidentemente hay que trabajar a la par con esta intervención, con las niñas y los niños. En esencia se iniciaba con el tema de las niñas, pero ya diseñamos un programa que va a ser también dirigido a los niños, con el propósito de poder trabajar de manera conjunta. ¿Y cuándo se estaría ejecutando o poniendo en marcha ese programa? Ya estamos trabajando, ahora estamos trabajando lo separado. Los subsidios existen y tenemos un programa de acompañamiento, que son los clubes de chicas, donde hay cerca de 5.000 niñas que han sido intervenidas en estos años. Estos clubes de chicas son espacios de
teórico-prácticos, donde se trabaja con ellas semanalmente, con mentoras, con psicólogas, se le hace un acompañamiento para diseñar su plan de vida, se trabaja con sus padres. Es una intervención muy importante que tiene un impacto muy directo en el desarrollo de las niñas. Entonces ahora lo que queremos es unificar estos dos espacios. Nuestro deseo es que esto pueda iniciar en un piloto este año, a final de año, en el último trimestre, estamos dando los toques finales, pero creo que con la experiencia que ya tenemos de los clubes de chicas, el gran impacto que tienen las menores de edad y en sus familias, más la experiencia de subsidio, tendremos resultados mucho más notorios y de mayor impacto al vincular los dos programas. ¿Cuántas familias impactan los subsidios del gobierno, Gloria, para este 2025? Digamos que desde 2020 hasta este 2025, ¿de cuánto es la nómina de ayuda de Supérate? El subsidio principal, que es el de Aliméntate, tiene 1.500.000 familias. Pero ahora, de cara a la fusión que tendremos de Supérate y ADES en esta nueva institución que el presidente de la República mediante decreto ha creado, que es la Dirección de Desarrollo Social Supérate, que va a unificar el sistema de pagos, que ha sido siempre el debate de que quién paga los subsidios, qué hace Supérate, qué no hace Supérate. Ahora lograremos unificar las dos instituciones con el propósito... Pero eso todo el subsidio social va a pasar a Supérate. Correcto, entonces porque Supérate... Tú vas a ser una superministra. No, hombre, más trabajo y más problemas, eso es lo único que voy a tener, hay más mucha trabajo gente y más que quisiera problemas. tener esos problemas, sobre todo si tiene intención política. No, pero lo mío no es por intención política, lo mío es por servicio y compromiso con el país. Pero en el caso de los que les encantaría estar ahí... Eso pudiera ser. Ahora, yo les digo, este trabajito no es fácil, hay que trabajar bastante y eso es... Se trabaja. Y es una institución donde tú estás todo el tiempo apagando fuego, atendiendo problemas, situaciones. O sea, hay que tener también una entereza de espíritu y de carácter para poder manejar una institución como esta. Hay situaciones de emergencia en Supérate, por ejemplo. Bueno, lo de JetSet fue una situación de emergencia, imagínate, eso no es algo que no teníamos planificado y yo tuve que tomar más de 30 equipos de trabajo de diferentes áreas, poner en pausa programaciones operativas que teníamos preparadas en nuestro POA para atender esta situación de familia porque había que dar una respuesta inmediata. Entonces eso es, por ejemplo, una situación de emergencia. O cuando viene un ciclón, una catástrofe atmosférica, nosotros tenemos que movilizar todos nuestros equipos operativos, a levantar a campo, a visitar. O sea, nosotros trabajamos en la contingencia. O sea, Supérate tiene que estar siempre como que una respuesta a situaciones de urgencia que suceden. Tenemos un trabajo, una misión que es permanente, el acompañamiento sociofamiliar, los subsidios, pero también nos hemos convertido en una institución de respuesta a lo que hemos denominado la protección social adaptativa, que se adapta a circunstancias no esperadas. Entonces, con esta fusión de ADES y Supérate, cerca de 10 subsidios que no manejaba Supérate, ahora se van a incluir en Supérate, en la nueva dirección. Vamos a tener todo integrado y articulado. Eso va a ayudar a que el Estado se pueda ahorrar en la operación cerca de 300 millones de pesos, porque vamos a unificar en el año, un poco más de la mitad del presupuesto que tenía ADES. Mi deseo es que sea completo, pero en la primera fase entiendo que vamos a ahorrar un poco más de la mitad hasta que podamos terminar de fusionar todos los equipos y todas las áreas. Vamos a eficientizar en el proceso de servicio al ciudadano, porque ahora tenemos 3 instituciones que dan servicio para lo mismo y hay una confusión entre las instituciones. Eso nos va a ayudar a mejorar mucho la experiencia de los ciudadanos. Vamos a ahorrar también en las locaciones, porque hay muchos locales que son rentados en el país, o sea que hay eficiencia, hay además un plan de transformación digital para concluir todo lo que iniciamos en el 2023, que se dio un gran giro en el cambio de las tarjetas de banda a las tarjetas de chip, pero ya también estamos diseñando un proceso interno entre las instituciones bancarias y lo que es el sistema de subsidios para mejorar y reducir por completo esa burocracia que hasta a veces nos toma hasta 30 y 40 días para hacer el pago de un subsidio. Entonces eso es parte de este modelo de innovación y fusión que tiene el gobierno. Tenemos que hablar del gobierno, de la situación de la coyuntura política. Tú eres la jefa de campaña de Eduardo Sanz Lobatón.
se puede decir preaspirante pero o es que no estamos en precandidato. campaña todavía. Precandidato Todo esto es sería. un proceso, no, se debe decir aspirante, Aspirante. porque no hay precandidatos todavía, Sí. hay que pasar a un proceso de apertura No, de la no, no. precampaña, Los que es en el aspirantes están 2027. en campaña, hacen sus No, actividades, pero eso es mandan interno, sus noticas de prensa. eso es interno pero al se sabe. partido. Se sabe, pero es interno, no Pero estamos si en están campaña haciendo ni su en trabajo. pre-campaña, estamos en un proceso interno del partido. Entonces, en campaña discreta, en campaña privada, no pública, No, sería. es que esto siempre ha pasado. Lo que sucede ahora es que la penetración de las redes sociales y los medios es mucho mayor que hace un tiempo, pero los partidos políticos siempre tienen este activismo. Sin Lo que duda. sucede es que la población usualmente o históricamente no se enteraba, porque no había tanta penetración. Ahora todo el mundo en una reunión tiene un video. Sí. Hay muchísimos periodistas en los pueblos, en las provincias. Tú vas a una provincia y te vas a encontrar Sí. un corresponsal de un medio local, ni siquiera de un medio nacional. Entonces, eso hace que se publicite cosas que antes no se conocían. Pero el presidente Abinader, antes de ser presidente, ¿cuántos años duró preparándose? Todos. Más de 10 años. Todos los años lo tuvo preparado. Más de 10 digamos, años. sí, Entonces, así es. un proyecto Pero él presidencial. no era funcionario público. Claro, eso es la diferencia, pero hay otros que sí fueron funcionarios Sí, públicos sin cuando duda. porque no estábamos en el gobierno, pero los demás de los partidos anteriores Justamente, ¿cómo vamos a dividir hicieron eso? lo mismo. ¿Cómo vamos a dividir eso? ¿Cómo está la situación interna del partido? Y quiero saber si tú aspirarías a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno. No, pero como aquí todos somos ibaeños, te vamos a dar una gabela. Tenemos que cumplir compromisos comerciales y ya regresamos con Gloria Reyes. Hablamos con Gloria Reyes esta noche, la situación del país en materia de política, pero también de subsidios y de ayuda, y de los bonos del famoso Jet Set. Antes de irnos a la pausa, le preguntaba a Gloria cómo se va a maridar o cómo se marida en la actualidad, porque hay actividad política interna en ese partido, cuando también hay relaciones y responsabilidades tan arduas de trabajo. Bueno, muy simple, los horarios no laborales, los fines de semana, el horario no, como siempre ha pasado, las reuniones de los partidos siempre son en la tarde, noche, al final de la jornada y los fines de semana. ¿Tienen horarios ustedes, los funcionarios de primer nivel? ¿Es posible que se No, pueda decir que tienen un horario? No, imposible, imposible. Porque por lo menos tú trabajas todas horas. Todas horas, eso no, yo no tengo horario, yo no tengo horario, Y ni lo mi asume, equipo, entonces. ni mi equipo tampoco, es imposible. Además, un tema también de estilo de liderazgo. El presidente ha instalado un estilo que tenemos que seguir todos. El presidente se va a las 2 de la mañana del palacio, imagínate. Cosa que no es sana, pero si le funciona. Pero bueno, ese es su modelo y ya le ha funcionado, porque realmente si tú calculas las horas que ha invertido el presidente en trabajo para el Estado, sus 4 años han sido el doble en horas laborales de otros gobernantes, porque él ha trabajado muchas horas más, entonces puede ser más productivo, tiene más resultados y ha podido hacer Claro. muchas cosas. Al final le sacaremos la cuenta y diremos que se obtuvo con doble tanda de trabajo. Sí, no, versus los definitivamente. que antes hacían una sola Sí, tanda. claro, no, yo creo que es notorio el esfuerzo humano que él le ha impregnado a la presidencia, es notorio en muchos de los resultados y los logros, sobre todo de administración de crisis, porque hay que hacer conciencia. A veces yo oigo muchos comentarios de críticas y yo digo, pero se nos olvida de dónde venimos, lo que acaba de pasar en el mundo con una pandemia que tiene sus secuelas, luego con un conflicto armado en Europa que ha sido catastrófico, y luego todos los efectos de la inflación y múltiples microcrisis que hemos vivido en el país, desde temas climáticos a temas agrícolas. Entonces, no es un periodo normal. Evaluar o valorar lo que sucede en el país hoy, hay que tener ese sesgo y decirle, espérate, pásale este filtro, el filtro de que venimos de esta situación. ¿Tú sientes desde el punto de vista de las cantidades de personas que tienes que ir en socorro, las que ya estaban, ahora ustedes han incluido más, que es que hay más gente que necesita ayuda que no se sabía o que ahora hay más pobres? No, mira lo que ha pasado. Post pandemia, nosotros pudimos identificar, a propósito de la pandemia, un importante número de familias que no estaban incluidas en la protección social. Y por eso, cuando el presidente de la República decide ampliar el programa, en ese momento Comer es Primero, ahora Aliméntate, de 800,000 familias a 1,5 millones de familias, es precisamente porque
en los registros de SIUBEN estaba esta población que estaba censada, que estaba categorizada en índice 1 y 2, pero no tenía los programas de apoyo del gobierno. Entonces el gobierno dice, no, pero esta gente, tenemos el presupuesto identificado, priorizamos este presupuesto, porque si lo usamos para la pandemia es porque lo podemos priorizarlo, un tema de voluntad y de prioridades de parte dentro de la planificación. Entonces, se determinó este recurso en el primer presupuesto de 2021, que fue el primer presupuesto que elaboró el presidente en su periodo, y a partir de ahí, todos los años se ha reservado esta partida, que ha hecho que muchas personas que estaban fuera entren. Pero ¿qué pasa? Esta población no se ha mantenido estática, sino que han entrado personas porque han salido otras. ¿Cuántas han salido, Gloria, en los 5 Mira, en años los que tú últimos, tienes ahí? yo no he concluido este cálculo los últimos 5 años. Es un cruce que tenemos que hacer, lo vamos a hacer para agosto, para presentarlo como una especie de rendición. Pero entre el 2022 y 2024 habíamos graduado 142,000 personas. Graduar para la gente en su casa es que salen. Que salen. ¿Y cuántos entraron? La nómina se mantiene fija. Desde el 2021 tenemos, 2022 realmente, tenemos ese 1,5 millones de familias. Pero esas no necesariamente son las mismas personas, sino que han salido personas y han entrado. Pero siempre tenemos el tope, porque el presupuesto tiene un techo. Entonces nuestro techo ha sido 1,500,000. Y siempre hemos se entrado, ha mantenido, sí, pasado. Ha pasado quizás 1,520,000, 530, pero después vuelve a 1,500,000, en alguna ocasión ha podido estar en 1,490,000, pero el promedio es 1,500,000, porque el techo presupuestario ha sido así, y todos los meses nosotros hacemos una revisión de los beneficiarios, se hace un cruce en interoperabilidad con la TCS, con la Junta Central Electoral. Por ejemplo, está el caso de los fallecidos. En la última nómina de mayo a junio hay un cruce de 8,000 personas fallecidas, de los datos que tenemos. Entonces, esa persona hay que excluirla porque fallecieron. ¿Y tienen la recepción de la información con cierta, digamos que, rapidez? Sí, a veces puede que se atrase con la TCS, que tiene sus protocolos en su tiempo. Pero días o semanas, no meses. No, días o semanas, exacto. Puede pasar semanas, que 1,5 meses, pero usualmente lo hacemos mensualmente, ese cruce de datos. Junto al SIUBEN, que es nuestro puente para hacer este cruce de datos con la TCS y la Junta Central Electoral, que esencialmente que son las entidades, y también lo hemos hecho con la Superintendencia de Electricidad, porque hemos identificado altos consumos de personas que tienen incluso negocios y que estaban recibiendo las ayudas, y por ahí hemos podido detectar que son personas con ingresos que le permiten... puede pagar una luz cara. Claro, entonces también con la Superintendencia de Bancos, cada cierto tiempo hacemos estos cruces. Por ejemplo, personas que tienen préstamos importantes, que tienen algunos bienes a su nombre. En algún momento lo hicimos con DGI, para los vehículos, y ahí también pudimos identificar un número importante de personas que tenían vehículos a su nombre. O sea que de alguna manera, poco a poco, hemos logrado ir depurando, si se puede utilizar ese término, o focalizando, que es el término técnico, pero para que se entienda popularmente, depurando esta lista de beneficiarios o esta nómina de beneficiarios, que es el nombre técnico que tiene, para que cada vez más sea que se permanezca ahí la gente que realmente necesita estos programas. Gloria, no quiero que te vayas sin decirme si tú vas a aspirar a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno. Mira, esa es una pregunta que me han hecho mucho estos días, y yo debo decirle sobre todo a Parece que la gente te ve con perfil de eso. No ¿Será? sé, puede ser. O que quizás me quieren mucho, no sé. También, pues. Bueno, lo que sí quiero aprovechar para decirle a los PRMistas y a mucha gente que me escribe, que yo soy una servidora de mi partido, me siento comprometida a siempre apoyar al PRM desde su fundación. Estuve trabajando, y ahora que estoy coordinando la comisión del aniversario del partido, pues me siento muy comprometida a servir al PRM, y donde quiera que el PRM me requiere y me necesite, yo estoy dispuesta a servir. Y ya el tema de la Secretaría General, pues lo veremos más adelante. Yo creo que hay que darle un poquito más de tiempo a este proceso. Hay que ver también un poco qué visión tiene el partido de cara a nuestra dirección ejecutiva, de cara a la renovación del 26. Lo que sí, los PRMistas pueden estar seguros que yo seré una soldada que apoyará siempre el fortalecimiento del PRM y la mejora
en todo lo que es la creación de nuestras estructuras a nivel nacional, y en eso estamos. ¿Será que la gente piensa que el trabajo organizacional se le da bien a las mujeres? Carolina Mejía lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien, y así es. quizás que pasar de la mano de alguien que lo ha hecho muy bien a alguien que podría hacerlo bien también, se ve quizás muy la bien. A gente nivel de identifica. imagen partido, yo entiendo Sí. que el hecho de tener un hombre, una mujer un hombre es algo que gusta, que también da una imagen ¿Pero te de gustaría a ti? renovación. Yo lo haría con muchísimo cariño y placer y compromiso. Para mí siempre, yo soy una persona que tiene carrera política, yo vengo de militar desde la juventud de mi partido, Sí. o sea que es natural que cualquier puesto orgánico del partido yo esté dispuesta a asumirlo. Mira, Gloria, ¿y por qué están publicando encuestas de los candidatos que no son candidatos del Partido Revolucionario Moderno? Y las publican, las mandan con nota de prensa a los medios de comunicación. Bueno, ustedes saben que el marketing político y todas estas estrategias, estas estratagemas para posicionar candidatos, hay muchos consultores políticos, hay mucha creatividad en este medio, y eso debe ser producto de la ansiedad y de la creatividad de mucha gente. Pero al final, en esta etapa, hablar de encuestas, cuando en el caso del PRM es un proceso interno, o sea que ya hemos tenido muchos casos en el pasado donde la popularidad no representa que tenga la simpatía de la militancia partidaria, entonces es extemporáneo y no agrega ningún tipo de valor ese tipo de encuesta en este momento. Hay que esperar un poco más adelante y también entender que cada proyecto de los que tienen interés de ser los representantes de la boleta presidencial del PRM tiene un trabajo por delante. Tiene que ganarse el favor de la estructura partidaria, tiene que organizar equipos, tiene que visitar, tiene que, como decimos en el PRMismo más popular, tiene que bajar a la base. Eso es algo que se dice mucho en el partido, tiene que bajar. Entonces, luego, el año que viene... Pero tú vives en la base. No, ese es mi trabajo, siempre ha Ese sido es tu territorio. Ese es mi territorio, Entonces, ese es donde yo difícil mejor luchar me muevo, contigo. ese es donde yo mejor me muevo. Ahora bien, todos los que aspiran deben hacer su trabajo, su debida diligencia, como dirán otros, ¿verdad? Entonces, después que esto pase, este proceso natural de creación de estructura, de estar en contacto con nuestra militancia, entonces podremos ver encuestas en el 2027. 2027. Claro, eso podrá ser determinante, pero en este momento no es determinante una encuesta, porque si tú vas a una convención, si no se han iniciado los trabajos de organización, si ni siquiera hay claridad de cuáles son los aspirantes, esas encuestas no agregan valor, esas encuestas son hoy mecanismos de publicidad, eso es lo que son. Bueno, y funcionan. Bueno, mira cómo estamos hablando de eso, claro que funciona. Gracias, Gloria, qué gusto tenerte siempre aquí. Igual, gracias a ti. Volvió a su casa, que tenía mucho que no iba. Sí, señora, Gracias. vuelvo pronto. Gracias a Gloria Reyes.